Hola queridos jóvenes, el día de hoy me alegra saludarlos nuevamente en la continuación de estas catequesis virtuales. Espero que hayan observado el video anterior. Recuerden que estos videos están por un tiempo determinado en la plataforma, pero están de manera permanente en YouTube, en el canal Pastoral Insante. Por si alguno tiene dudas, puede volver a verlos para que le queden claras algunas de las cuestiones que tratamos en ellos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra catequesis de confirmación en ese camino de una fe heredada a una fe conquistada. Y hoy vamos a hacer un alto en la historia de unos personajes muy importantes que nos dan elementos básicos para este camino de preparación al sacramento de la confirmación. Y es la fe y la confianza en Dios. ¿Y qué mejor hablar de un hombre que fue vital en la historia de la salvación? Me refiero a Abraham. Vamos a escuchar la historia de Abraham y vamos a ver cuáles fueron las circunstancias y los detalles que lo determinaron como el padre del judaísmo, pero mejor que eso, como la persona de la fe profunda y la confianza en Dios. Vamos a ver el video. Bien, vamos a iniciar con el primero de los tres patriarcas, Abraham. Abraham es el primero de los tres patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones judías y juega un papel muy importante como ejemplo de fe en el judaísmo, en el cristianismo y en el Islam. En el capítulo 12 del Génesis empieza la historia de la salvación en un sentido estricto con personajes, lugares y tiempos bien definidos. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, alrededor de unos 1800 años antes de Cristo. Era un hombre muy rico, tenía mucho ganado y mucha gente a su servicio. Cuando llegó a los 75 años de edad, Dios le habló y le dijo: sal de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te indicaré. Haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las razas de la tierra. Esto lo encontramos en Génesis 12, 1, 3. Como ven, no era fácil para Abraham obedecer a Dios. Tenía que hacer muchos sacrificios. El primero era dejar su tierra y sus amigos sin saber a dónde iba. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Tal vez lo pensaríamos 2 veces antes de partir. Pero Abraham fue valiente. Él tuvo fe en Dios y obedeció. Abraham se marchó junto con su esposa Sara, su sobrino Lot, sus sirvientes y su ganado. Dios lo guiaba. Cuando llegó a Canaán, Dios le habló otra vez y le dijo: esta tierra yo se la daré a tu descendencia. La tierra a la que se refería Dios era la tierra de Canaán, donde actualmente queda el Estado de Israel. Naturalmente era una tierra que estaba habitada por otra gente, pero Dios ya se la había prometido a Abraham, y más adelante en la historia veremos cómo el pueblo de Israel termina en el territorio de Canaán. Como podemos darnos cuenta, la fe y la confianza de Abraham son fundamentales en toda la historia de la salvación y son un ejemplo a seguir y un elemento fundamental para aquella persona que se esté confirmando en la fe cristiana católica. Pero ahí no termina la historia. Vamos a ver la segunda parte para que veamos qué situaciones mucho más trascendentes que se salen de la lógica humana le ocurrieron a Abraham y que le sirvieron para seguir ratificando su fe y su confianza en Dios. Posterior a Abraham viene el segundo patriarca, que es Isaac. Isaac es hijo de Abraham.
Dios le había prometido a Abraham que sería padre de un gran pueblo, pero ¿cómo sería posible si recordemos que Dios había intervenido a Abraham a los 75 años? Además, la esposa de Abraham era una mujer que ya estaba entrada en años y no podía tener hijos por ser anciana. Sin embargo, también en este caso, Abraham creyó en Dios y Sara tuvo un hijo que llamó Isaac. Así Abraham se dio cuenta de que Dios cumple siempre su palabra. La gente de aquel tiempo tenía la costumbre de sacrificar seres humanos a sus dioses. Entonces Dios puso otra prueba más, el amor de Abraham. Quiso ver si el amor de este hombre hacia él era por lo menos igual al amor que tenían los cananeos para con sus dioses. Entonces Dios le ordenó a Abraham que le sacrificara a su hijo, matándolo y quemándolo en su honor. El sufrimiento de Abraham fue muy grande. Sin embargo, obedeció. Cuando ya estaba para matar a su hijo, Dios le habló diciéndole que no lo hiciera, ya que le bastaba para comprobar su obediencia. Como ven, queridos jóvenes, hay situaciones que se salen de la lógica humana. En este caso, pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, seguramente en el pensamiento de nosotros en la actualidad, pues estaría fuera de cualquier situación normal. Pero en este caso no, fue una prueba grande que Dios le puso a Abraham para ratificar su fe y su confianza en él. Como vemos, queridos jóvenes, el pecado es la desobediencia a Dios. Adán y Eva comenzaron este camino de pecado. Abraham inicia el camino de la salvación mediante su fe. La invitación a cada uno de nosotros es que también sigamos ese camino de salvación, ese camino de la fe. A continuación, vamos a seguir aprendiendo sobre la fundación o sobre los inicios del pueblo de Israel. En esta tercera parte vamos a ir un poco, lógicamente, en líneas generales, a conocer la historia y el surgimiento del pueblo de Israel. Bien, jóvenes, la historia del pueblo de Israel tiene el siguiente inicio. Recordemos que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Por cuestiones de historia, vamos a detenernos en esta ocasión en Jacob. Como ha sido repetitivo en otros apartados bíblicos, Dios cambia el nombre a ciertos personajes significativos en la historia sagrada. Pues bien, Jacob fue uno de ellos. Dios cambió su nombre por el nombre de Israel. Israel tuvo 12 hijos que dieron origen a 12 grandes familias o tribus del pueblo de Dios. Este periodo de la historia de la salvación se le conoce como la edad de los patriarcas, es decir, de los padres o fundadores del pueblo de Israel. Retomando a los hijos de Israel, el menor de ellos, José, fue vendido por sus hermanos a causa de la gran envidia que le tenían porque era el predilecto de Israel. José va a parar como esclavo a Egipto y allí, por sus habilidades para descifrar los sueños y sus grandes dotes como administrador, termina siendo el gobernador de Egipto. A causa de una gran hambruna que hubo en la tierra de Canaán, Israel con sus 12 hijos se trasladó a Egipto, donde vivió feliz y contento los últimos años de su vida. José es una auténtica figura de Cristo que sufre, muere y resucita en favor de su pueblo. La anterior es la razón por la que el pueblo de Israel terminó en Egipto, en donde después de la muerte de José fue esclavizado y posteriormente liberado por Moisés.
Bien, jóvenes, acabamos de observar cómo fueron los inicios del pueblo de Israel y por qué el pueblo de Dios, el pueblo judío, terminó en los territorios de Egipto. Eso como tal, pues es la historia de Abraham y de los otros dos patriarcas que son Isaac y Jacob. Bien, jóvenes, tarea para la casa. Vamos a leer en el libro del Génesis la historia de Abraham hasta que lleguemos a la historia de Jacob y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir la palabra Abraham? Esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. ¿Qué es lo que más te llama la atención en la vida de Abraham? ¿Qué enseñanzas sacas para tu vida? ¿Qué quiere decir la palabra Israel? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esta persona que tiene mucha fe? ¿Conoces a alguien con una fe similar? Bien, jóvenes, no olviden seguir las indicaciones que el gobierno nacional nos da todos los días. No olviden seguir conectados en todos los canales con su institución, Instituto Santa Teresita, y no olviden que hacen mucha falta en el colegio. Seguimos en nuestra tarea de seguir orando para que podamos salir avantes de esta pandemia, de este virus que nos tiene a todos recogidos en nuestros hogares, pero que muy seguramente de la mano de Dios volveremos a estar juntos en nuestro amado colegio. Terminemos este espacio de catequesis poniéndonos en las manos de nuestra Santa Madre del Cielo diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho, jóvenes, y espero verlos pronto.